Traición irreversible, el precio de un deseo prohibido. Faustino se miró al espejo mientras ajustaba su corbata. Había recibido un mensaje de su mejor amigo Raúl pidiéndole ayuda. No lo dudó. Sabía que Raúl estaba atravesando un mal momento con su familia, y si él necesitaba un refugio, su casa siempre estaría abierta para él. Bajó las escaleras con el teléfono en la mano, pensando en cómo abordar el tema con Rosa. Amor, ¿te parece bien que Raúl se quede unos días con nosotros? Está pasando por un momento difícil y creo que aquí podrá estar tranquilo. Rosa, quien preparaba el desayuno, lo miró con dulzura. Claro, cariño. Raúl es tu mejor amigo. Si podemos ayudarlo, ¿por qué no? Faustino la abrazó con gratitud. Amaba su bondad, su capacidad para comprenderlo todo sin juzgar. Horas más tarde, Raúl llegó con una mochila al hombro. Se notaba agotado, con el peso del mundo reflejado en sus ojos. Apenas cruzó la puerta, Faustino le dio un fuerte abrazo. Bienvenido, hermano. Aquí puedes quedarte el tiempo que necesites. Raúl intentó sonreír, pero su expresión era sombría. Gracias, Faustino. No sabes cuánto significa esto para mí. Rosa se acercó y le tendió la mano con amabilidad. Raúl, es un gusto tenerte aquí. La habitación de huéspedes está lista, espero que te sientas cómodo. Él sostuvo su mano por un momento más del necesario. La observó con atención. Rosa era hermosa, pero no solo por su apariencia, sino por la paz que irradiaba. Algo en su interior se estremeció, pero se obligó a apartar aquel pensamiento de inmediato. Los primeros días pasaron en relativa calma. Raúl ayudaba a Faustino en sus quehaceres, tratando de mantenerse ocupado para no pensar en los problemas que había dejado atrás. Sin embargo, no podía evitar notar la dinámica entre Faustino y Rosa. Se trataban con cariño, con respeto, con esa complicidad que él nunca había visto en su propia familia. Por las noches, cuando cenaban juntos, las risas de Faustino llenaban la casa. Rosa sonreía con ternura y Raúl, sin darse cuenta, comenzó a sentirse parte de ese hogar. Y fue entonces cuando empezó a notar algo que lo inquietó profundamente. Cada vez que Rosa hablaba, él prestaba demasiada atención. Cada vez que ella reía, su corazón latía más rápido. Se encontraba mirándola sin querer, memorizando sus gestos, escuchando su voz con más interés del que debía. Una noche, mientras cenaban, Faustino recibió una llamada del trabajo. Tengo que atender esto, dijo con fastidio. Vuelvo en unos minutos. Raúl y Rosa quedaron solos en la mesa. ¿Te sientes mejor?, preguntó ella con suavidad. Raúl jugueteó con su vaso antes de responder. Sí, no sé cómo explicarlo, pero estar aquí me hace sentir en paz. Rosa sonrió. Eso me alegra. Faustino siempre habla de ti, dice que eres como un hermano para él. Raúl sintió un nudo en la garganta. Sí, él también es mi mejor amigo. Rosa se quedó en silencio, mirando hacia la ventana. Raúl la observó sin que ella se diera cuenta. Por primera vez en su vida, sentía que tenía algo que perder, algo que jamás debió permitirse desear. Cuando Faustino regresó, habló sobre su agenda del día siguiente. Tengo que salir temprano mañana, surgió un problema en la oficina. Rosa quería ir al mercado, ¿verdad, amor? Sí, respondió ella. Raúl, ¿te gustaría acompañarme? Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Claro, me encantaría ayudar. Esa noche, cuando se acostó en la cama de huéspedes, supo que algo estaba mal. No debía sentirse así. Rosa era la prometida de su mejor amigo. Era una mujer noble, leal. Y él era un ingrato por permitirse siquiera imaginar algo distinto. Los días pasaron y la tensión dentro de él creció. Intentaba actuar con naturalidad, pero cada instante junto a Rosa se volvía una prueba. Cuando iban al mercado, cuando ella reía con él, cuando sin querer sus miradas se cruzaban más de lo necesario. Faustino, ajeno a todo, seguía tratándolo como un hermano. Confiaba en él sin dudarlo, le abría su hogar, compartía su felicidad. Y Raúl se sentía atrapado en un dilema del que no veía salida. Una tarde, Rosa y Raúl estaban en la cocina. Ella le pasó un cuchillo para picar las verduras y, por un instante, sus manos se rozaron. Algo en su interior se quebró. Rosa, murmuró, sin saber exactamente qué quería decir. Ella levantó la mirada, con una expresión confusa.
¿Qué pasa? Raúl negó con la cabeza y se alejó. Nada. Solo, gracias por ser tan amable conmigo. Rosa sonrió con ternura. Siempre serás bienvenido aquí, Raúl. Esta es tu casa también. Al día siguiente, empacó su mochila. Cuando Faustino lo vio, frunció el ceño. ¿Te vas? Raúl asintió. Sí. Gracias por todo, hermano, pero necesito resolver mis problemas por mi cuenta. Raúl pensó que alejarse de aquella casa sería lo mejor, pero cuando Faustino le insistió en quedarse un poco más, no pudo negarse. Se convenció de que todo era producto de su mente, de su fragilidad emocional en ese momento. Rosa era la prometida de su mejor amigo, una mujer noble, y él nunca haría algo que pusiera en peligro su amistad con Faustino. Sin embargo, lo que no imaginaba era que ella comenzaba a mirarlo de una forma diferente. Las miradas furtivas se hicieron más frecuentes, los roces accidentales más prolongados. Al principio, Raúl creyó que todo era casualidad, que él era quien estaba interpretando las cosas de manera errónea, pero cuando una noche Rosa entró en la sala con un vestido que delineaba perfectamente su figura y se sentó demasiado cerca de él en el sofá, sintió que algo estaba mal. ¿No tienes frío?, preguntó Raúl, intentando desviar la mirada. Rosa sonrió de una forma distinta, con una picardía que antes no estaba allí. No, ¿y tú?, susurró mientras se inclinaba apenas hacia él. Raúl tragó saliva y se levantó de inmediato. Voy a la cocina por un poco de agua. Ella se rió suavemente, con una expresión divertida en su rostro. Él intentó ignorar lo que acababa de pasar, pero en el fondo de su mente había algo que le decía que esa noche solo era el inicio de algo que podría salirse de control. Al día siguiente, Faustino salió temprano al trabajo, dejándolos solos. Raúl intentó mantenerse ocupado, pero Rosa parecía siempre aparecer en los lugares donde él estaba. Cuando entró en la cocina para preparar café, ella ya estaba allí, con una bata de satén que apenas cubría su piel. Buenos días, dijo ella con una voz melosa, apoyándose en la mesa. Raúl apartó la mirada, incómodo. Buenos días. ¿Dónde está Faustino? Salió temprano, pero volverá tarde. El tono de su voz tenía una calma demasiado estudiada, como si cada palabra estuviera planeada. Rosa se acercó más a él, demasiado cerca. Raúl sintió su perfume dulce mezclarse con el aroma del café. No tienes por qué estar tenso, Raúl, dijo ella, apoyando la mano en su brazo. Solo somos tú y yo aquí. Él se apartó con rapidez. Rosa, esto no está bien. Ella suspiró y cruzó los brazos. ¿Por qué no? No hemos hecho nada malo. Eres la prometida de Faustino. Y eso no significa que no pueda admirar a alguien más. La forma en la que lo miraba hacía que un calor incómodo se instalara en su pecho. No podía negar que Rosa era una mujer increíblemente hermosa, pero la culpa lo consumía antes de siquiera pensar en hacer algo indebido. Los días siguientes fueron una tortura para Raúl. Cada gesto de Rosa era una provocación, cada palabra llevaba una doble intención. Se aseguraba de quedarse a solas con él en cualquier oportunidad, de encontrar excusas para rozarlo, para mantener su atención. Una tarde, mientras Raúl revisaba unos papeles en la mesa del comedor, sintió como Rosa se acercaba por detrás. Debes estar muy estresado, susurró, apoyando las manos en sus hombros. ¿Por qué no te relajas un poco? Raúl se tensó de inmediato. No deberías hacer esto. ¿Hacer qué? Solo quiero ayudarte. Sus manos recorrieron lentamente su espalda, y Raúl se levantó de golpe. Basta. El silencio se hizo pesado entre ellos. Rosa lo miró con una mezcla de diversión y desafío. ¿Por qué te resistes tanto, Raúl? Sé que no soy indiferente para ti. Él negó con la cabeza. No puedes jugar con esto, Rosa. No puedes jugar conmigo. ¿Y qué pasa si no es un juego? Raúl la observó, sintiendo su autocontrol desmoronarse poco a poco. Sus labios estaban demasiado cerca, su aliento demasiado cálido. Todo en su interior le decía que debía alejarse, que no debía permitir que esto fuera más lejos. Faustino confía en ti, murmuró con esfuerzo. Faustino no está aquí. Rosa dio un paso más, sus labios casi rozaban los suyos, pero Raúl se apartó en el último momento, cerrando los ojos con fuerza.
No puedo hacerle esto a mi mejor amigo. Mientras la besaba, Rosa suspiró y se alejó con una sonrisa irónica. Raúl sintió su respiración agitada. Su corazón latía con fuerza, pero no era deseo lo que sentía, era miedo. Miedo de cruzar una línea de la que no habría retorno. Tengo que irme, dijo en un susurro. Rosa lo miró con una expresión de desafío. ¿Y qué le dirás a Faustino? Raúl no respondió. Se limitó a tomar sus cosas y salir por la puerta. Sabía que si se quedaba un día más, su fuerza de voluntad no sería suficiente. Mientras caminaba bajo el sol abrasador, una única idea cruzó su mente: había escapado a tiempo. Pero algo en su interior le decía que Rosa no se rendiría tan fácilmente. Raúl había tomado la decisión de marcharse. Sabía que quedarse un día más en aquella casa sería un error del que podría arrepentirse por el resto de su vida. Había guardado sus cosas apresuradamente, con la intención de irse sin hacer ruido, pero antes de poder cruzar la puerta de su habitación, Rosa apareció en el umbral. Se quedó allí, recargada contra la puerta con una expresión que mezclaba diversión y desafío. ¿A dónde crees que vas?, preguntó con suavidad, aunque en su tono había una sombra de autoridad. Raúl se tensó al verla. Rosa, ya te dije que no puedo quedarme más aquí. Ella avanzó lentamente, con una calma escalofriante. Su vestido de seda se deslizaba con cada paso y su mirada estaba clavada en él, como si lo estudiara, como si estuviera esperando que cayera en su trampa. No puedes irte todavía, susurró. Raúl frunció el ceño y apartó la mirada. Esto no está bien. ¿Y quién decide qué está bien y qué está mal?, respondió ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rosa se detuvo a solo unos centímetros de él. Sus dedos se deslizaron lentamente por su camisa, tocando su pecho de forma sutil, casi inocente, pero con un propósito claro. Raúl retrocedió, pero ella no le dio oportunidad de escapar. Faustino jamás te creería si le contaras lo que está pasando aquí, dijo con voz dulce. Pero si yo le dijera que fuiste tú quien intentó algo conmigo. Bueno, ya sabes cómo terminaría eso. Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No lo harías. Rosa inclinó la cabeza y dejó que sus labios rozaran su oído con una suavidad calculada. No pongas a prueba lo que soy capaz de hacer. Raúl apretó los puños, sintiendo la tensión acumulada en su cuerpo. No podía creer lo que estaba escuchando. Quería alejarse, pero ella lo mantenía atrapado, no solo con sus palabras, sino con el peligro que implicaba rechazarla. No tienes opción, continuó ella, deslizando sus manos por sus brazos. Si me rechazas, destruiré tu vida. Raúl sintió el peso de aquellas palabras caer sobre él como una sentencia. Su mente luchaba por encontrar una salida, pero todo parecía cerrarse a su alrededor. Esto no tiene que ser así, murmuró. Rosa soltó una suave risa y tomó su rostro entre sus manos. Claro que tiene que ser así, Raúl. Porque tú lo deseas tanto como yo. Él sintió su respiración entrecortarse cuando ella se inclinó hacia él. Sabía que debía detenerla, sabía que debía alejarse, pero el miedo a lo que podía hacer si la rechazaba lo paralizaba. No voy a traicionar a Faustino, logró decir, con la poca fuerza de voluntad que le quedaba. No lo verás como una traición si nadie lo sabe, respondió Rosa, antes de presionar sus labios contra los suyos. Raúl sintió su mundo derrumbarse en ese instante. Sabía que cruzar esa línea lo condenaría, pero en ese momento, atrapado en la telaraña de Rosa, entendió que no tenía escapatoria. Raúl sabía que había cometido el peor error de su vida. No importaba cuánto intentara justificarlo en su mente, la culpa lo devoraba desde dentro. Rosa lo había atrapado en un juego peligroso, uno donde él nunca tuvo el control. Todo comenzó aquella noche en la que ella lo había acorralado, en la que sus labios se habían encontrado con los suyos y la razón había quedado a un lado. Los días siguientes fueron un tormento. Faustino seguía confiando en él, sonriendo con la misma complicidad de siempre, hablándole con el mismo cariño de un hermano. Raúl sentía náuseas cada vez que lo veía, cada vez que recordaba que había traicionado a la única persona que nunca lo había abandonado. Pero Rosa no tenía remordimientos. Lo miraba con esa sonrisa juguetona cada vez que estaban a solas, con esa satisfacción de quien sabe que tiene el control absoluto. ¿Por qué estás tan tenso?, le susurró una tarde, mientras él intentaba ignorarla.
Nadie tiene por qué enterarse de lo que hicimos. Raúl cerró los ojos con fuerza. Esto fue un error. Rosa inclinó la cabeza, disfrutando su sufrimiento. Tal vez para ti, pero para mí fue inevitable. No volverá a pasar. Ella rió suavemente, como si su resistencia le divirtiera. No tienes opción, Raúl. Ya pasamos la línea. Ahora, solo queda seguir adelante, o atenerte a las consecuencias. Raúl sintió que su cuerpo se tensaba. ¿De qué estás hablando? Rosa lo miró con fingida inocencia, pero sus palabras fueron como un veneno. Si decides alejarte de mí, puedo hacerle creer a Faustino lo que yo quiera. ¿A quién crees que le creerá? ¿A su amigo o a la mujer que ama? El aire se volvió irrespirable. No lo harías. Oh, Raúl, susurró ella, acercándose peligrosamente. Claro que lo haría. Él sintió el abismo abrirse bajo sus pies. Rosa lo tenía atrapado y lo sabía. Había caído en su juego y ahora no tenía escapatoria. El arrepentimiento lo consumía, pero el miedo lo paralizaba aún más. No podía perderlo todo. No podía permitir que Faustino creyera que él era el traidor cuando en realidad había sido una víctima más en el juego retorcido de Rosa. Pero, ¿realmente era una víctima? Porque al final, él había cruzado la línea. Faustino había decidido volver antes de lo planeado. Había tenido un mal presentimiento desde que salió de casa aquella mañana. Algo en su interior le decía que debía regresar, que algo estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Tomó las llaves de su auto y condujo con rapidez, ignorando el tráfico. Sintiendo una extraña presión en el pecho. Al llegar, encontró la puerta entreabierta. Su corazón latía con fuerza mientras entraba en la casa, esperando ver a Rosa como siempre, esperándolo con una sonrisa. Pero lo que vio lo dejó sin aire. Raúl estaba allí, de pie, con los labios presionados contra los de Rosa. El mundo de Faustino se desmoronó en un instante. Se quedó inmóvil, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Su mejor amigo, su hermano de toda la vida, y la mujer a la que amaba, juntos, besándose como si él nunca hubiera existido. El sonido de la puerta cerrándose con fuerza los hizo separarse. Rosa se giró con rapidez, llevando una mano a los labios como si apenas estuviera comprendiendo lo que había hecho. Raúl, en cambio, se quedó paralizado, con los ojos abiertos de horror, su rostro pálido como la muerte. Faustino. Murmuró Raúl, con la voz temblorosa. Faustino no respondió. Su mente estaba en blanco, su respiración era pesada, como si el aire se negara a entrar en sus pulmones. Esto no es lo que parece, intentó decir Raúl, pero ni él mismo creyó en sus palabras. Faustino sintió que el enojo lo consumía, una ira que jamás había sentido antes. Dio un paso adelante, con los puños apretados, con la traición clavándosele en el pecho como un puñal. Dímelo a la cara, Raúl. Dime que no vi lo que acabo de ver. Raúl tragó saliva. Él me acosaba, Faustino, interrumpió Rosa de repente, con voz suave, casi temblorosa. Raúl la miró con incredulidad, su rostro reflejando un dolor indescriptible. ¿Qué? Rosa bajó la mirada, fingiendo angustia. Intenté detenerlo, pero él. Faustino sintió que la rabia le nublaba la vista. Su amigo, su hermano, no solo lo había traicionado, sino que ahora Rosa estaba diciéndole que todo era culpa de Raúl. Raúl negó con la cabeza, con los ojos llenos de desesperación. No, Faustino, no le creas. Ella. Pero Faustino no lo dejó terminar. Con un rugido de furia, lo golpeó con toda la fuerza que tenía. Raúl cayó al suelo, sintiendo un dolor punzante en la mandíbula. Eres un traidor. Gritó Faustino, lanzándose sobre él con los puños cerrados. Raúl no se defendió. Sabía que lo merecía. Sabía que había cruzado una línea que nunca debió cruzar. Sintió cada golpe como un castigo, como una sentencia que él mismo se había impuesto. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Bramó Faustino, sujetándolo por la camisa. Te di un hogar, te di mi confianza. Raúl escupió sangre y miró a su amigo con los ojos nublados por las lágrimas. Lo siento. Pero no había perdón para él. Faustino lo soltó con un empujón y se alejó, respirando con dificultad.
Se giró hacia Rosa, esperando ver arrepentimiento en su rostro, pero solo encontró frialdad. No puedo creerlo, susurró Faustino. Todo era una mentira. Rosa no dijo nada. No intentó justificar lo que había hecho. Simplemente lo observó con indiferencia, como si todo aquello no fuera más que una escena pasajera. Raúl se levantó con dificultad, sintiendo que su cuerpo le pesaba como nunca antes. Me voy, dijo en un susurro. Faustino no lo detuvo. No le pidió explicaciones. Simplemente se quedó ahí, observándolo alejarse, sabiendo que jamás podría perdonarlo. Raúl salió de la casa, con el alma hecha pedazos. Sabía que había perdido a su mejor amigo, que había destruido la única relación que realmente había significado algo en su vida. Y todo por un deseo prohibido, por un error que jamás podría borrar. El viento frío golpeó su rostro cuando cruzó la calle. Caminó sin rumbo, sintiendo que ya no tenía un lugar al que pertenecer. Mientras tanto, dentro de la casa, Faustino miró a Rosa con el corazón destrozado. ¿Por qué? Fue lo único que pudo decir. Rosa no respondió. Solo se encogió de hombros y se alejó, como si nada de aquello le importara. Faustino sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que había construido, todo en lo que había creído, se había convertido en polvo en un solo instante. Y en la soledad de aquella casa, comprendió que el amor que él sentía nunca había sido real. Que Rosa nunca le había pertenecido. Que su confianza había sido solo un espejismo. Y que el peor dolor no era la traición, sino darse cuenta demasiado tarde. Raúl caminó sin rumbo por las calles, sintiendo que el mundo se volvía cada vez más pequeño, más oscuro, más ajeno. Había perdido todo, a su mejor amigo, su dignidad, su paz. Cada paso era más pesado que el anterior, como si sus propios pecados lo arrastraran al abismo. El frío de la noche no se comparaba con el vacío que lo consumía por dentro. Los recuerdos lo asfixiaban. La mirada de Faustino, llena de furia y decepción, la voz de Rosa, envenenándolo todo con sus mentiras. Quiso volver, quiso gritarle a su amigo la verdad, pero sabía que ya era demasiado tarde. Nadie le creería. Se detuvo frente a un puente. Debajo, el río avanzaba con violencia, como si le susurrara al oído que todo podía terminar en un solo instante. La idea cruzó su mente por un segundo, pero luego sacudió la cabeza con fuerza. No, no podía rendirse así. Sin un destino fijo, llegó a una vieja estación de autobuses. Un boleto a cualquier lugar era lo único que necesitaba. Algo que lo alejara de todo, de Faustino, de Rosa, de sí mismo. Se hundió en un asiento junto a la ventana y cerró los ojos. Faustino, en cambio, se quedó solo en aquella casa que ahora sentía ajena. Rosa se había encerrado en la habitación sin decir una palabra, como si todo lo ocurrido no le afectara en lo más mínimo. Faustino la miró desde la puerta entreabierta, observándola mientras se acomodaba en la cama como si nada hubiera pasado. ¿Ni siquiera vas a pedir perdón?, preguntó con voz apagada. Rosa giró lentamente la cabeza y lo miró con una expresión impasible. ¿Perdón? ¿Por qué? Si de todos modos ibas a descubrirlo tarde o temprano. Las palabras le cayeron como una bofetada. Se dio cuenta de que nunca la había conocido realmente. Rosa no era la mujer dulce que él creyó amar, no era la compañera con la que soñó compartir su vida. Era un espejismo, un sueño roto que se había desvanecido de la peor manera. Faustino no dijo nada más. Solo salió de la habitación, cerrando la puerta tras él, sabiendo que nunca volvería a abrirla. Días después, Rosa despertó y encontró la casa vacía. Faustino se había ido sin dejar rastro. Buscó su teléfono, revisó los mensajes, pero no había nada. Corrió a la sala, esperando encontrarlo sentado en el sofá, pero solo el silencio la recibió. Fue entonces cuando vio la carta. Rosa, no sé qué sentías por mí, si alguna vez me amaste o si todo fue solo un juego para ti. Pero lo que hiciste me destruyó. No puedo quedarme aquí, no puedo seguir viviendo una mentira. No te odio, pero nunca podré perdonarte. Espero que algún día comprendas lo que perdiste. Adiós. Faustino. Rosa sintió que el papel temblaba entre sus manos. Nunca había imaginado que él realmente la dejaría.
Había pensado que, al final, como siempre, Faustino la perdonaría, que encontraría una manera de arreglarlo. Pero esta vez no había marcha atrás. Y por primera vez en su vida, sintió miedo. El tiempo pasó y cada uno tomó su camino. Faustino reconstruyó su vida lejos de aquel lugar, lejos de los recuerdos que lo atormentaban. Raúl desapareció sin dejar rastro, intentando encontrar la redención en algún rincón del mundo. ¿Y Rosa? Rosa se quedó sola en aquella casa, con el eco de su propia traición persiguiéndola en cada rincón. Porque la verdad más cruel de todas era que, en el juego que había comenzado con tanta seguridad, al final, la única que perdió realmente fue ella. Envejeciendo sola en esa casa sin nadie a su lado hasta el final de sus días. Mientras que Faustino pudo conocer a otra persona y se fue al extranjero a reiniciar su vida.